Vengo a darte gracias hoy. Es un día, Dios, que hemos apartado. Hemos apartado para ti y al ver el rostro de cada uno de mis hermanos, te veo reflejado a ti, Señor. Ahí es en donde está tu imagen, Padre. Te pido que la enseñanza de hoy sea, Señor, de tal forma que no sean mis palabras, seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, dejándonos ver a través de tu mirada y que nos llenes, Señor, nos inundes completamente de lo que tú eres. Si nosotros mostramos lo que somos, generalmente caemos, Padre, generalmente vemos el pecado. Pero te pedimos, Dios, que seas tú el que estés con nosotros, que seas tú, Señor, el que nos dirijas, y te lo pido solamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, me quedé pensando, básicamente, ¿a cuántos les gustan las películas? Yo creo que a la mayoría. Y estamos en una película en donde, si les spoileo el capítulo 12, ya no va a tener sentido. Pero hemos pasado por 10 capítulos diferentes del libro de Eclesiastés. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es, si alguien te preguntara de qué trata ese libro del Eclesiastés, ¿serías capaz de poderle decir en una forma sencilla de qué trata? Ahora, si tu respuesta fuera, es un libro que me ha traído depresión, a este predicador nada le parece, todo es vanidad, vanidad de vanidades, dice el predicador. Yo diría, a lo mejor no hemos entendido el mensaje, porque es cierto que todo lo que hay debajo del sol no tiene un sentido. En realidad, lo que nos ha estado tratando de enseñar Salomón es que todo lo que hay, tanto el trabajo como lo que hacemos con la familia, lo que adquirimos, todo lo que observamos debajo del sol no tiene sentido, pero no tiene sentido si es que no he puesto atención a lo que en 10 capítulos me ha enseñado. Para hacerlo más sencillo, vamos a empezar con un pequeño contexto para podernos dar cuenta que a lo largo de 10 capítulos, él nos ha dicho acerca de 5 conclusiones que son muy importantes que tengamos nosotros. Te las voy a leer rápidamente para que te vayas dando un contexto de qué es lo que el predicador ha querido decirnos. La primera conclusión dice: entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Segunda conclusión: así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería de comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo. Tercera conclusión: llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. La cuarta conclusión: llegué a la conclusión, dice el predicador, el maestro, la descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, para que cada uno decidió seguir su propio camino descendente. La quinta conclusión, esa viene la próxima semana. Esa le toca a otro predicador. Pero también el predicador tuvo la atención de dejarnos pequeños mensajes dentro del libro y él los nombró básicamente como el temor a Dios. Esto los encontramos en el capítulo 3, verso 14, parte final, y dice: el propósito de Dios es que el ser humano le tema. El segundo es, en el capítulo 5, verso 7, hablar no cuesta nada, es como ser despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Y el tercero, ese viene la próxima semana. Si te das cuenta, el predicador ha estado dejando a lo largo del libro pequeños mensajes que nos dan un contexto mucho más sencillo de ¿qué es justamente el libro del predicador? El libro del Eclesiastés. Cuando uno narra, cuando uno le cuenta a una persona qué es el libro del Eclesiastés, uno puede con confianza decirle: es un libro que da ánimo a la vida. Es un libro que te enseña a vivir de tal manera
que te enseña a depender completamente de Dios. Es un libro en donde lo que me está diciendo el predicador es que le tema a Dios, y el temor no está relacionado con lo que nosotros mentalmente muchas veces tenemos, miedo. El temor viene de conocer a Dios, de saber que el Dios en el que ustedes creen y yo creo es un Dios que todo lo sabe, todo lo puede, es soberano, es inmanente, tiene tantas características. Y eso, si eso no me hace ver su grandeza y temer esa grandeza, es un temor reverencial. Aquí hay 8 llaves diferentes en las cuales el predicador ha dejado justamente la capacidad de que nosotros veamos en este libro cómo es un libro de ánimo. No es un libro solamente de consejos, porque a lo largo de los 10 capítulos hemos tenido sugerencias, pero ahora el capítulo 11 es tan especial que lo que tiene ya no es una sugerencia, ahora viene un mandato, una orden. Cambió totalmente la temática de cómo viene narrando el libro. Si tú lo has leído, te habrás dado cuenta que la mayoría de los verbos que se utilizan en esos 10 capítulos son sugestivos, pero ahora vienen verbos que ya son imperativos. Ya no es para que si quieres hacerlo, ahora viene algo diferente. Y para que podamos entender más o menos este capítulo 11, yo le voy a dar lectura en la traducción que normalmente tenemos nosotros y lo vamos a dividir. Es un capítulo corto, son 10 versículos, pero vamos a dividirlo del 1 al 6 y del 7 al 10. Es como estructuralmente se entiende mejor este libro. Ahora, del 1 al 6, en esta versión que tenemos de la Nueva Traducción Viviente, te vas a encontrar con que el primer verso dice: envía tu grano por los mares. Pero en la Reina Valera, que es la versión que a mí en lo personalmente me gusta para estudio, dice: echa tu pan al agua. Bueno, los estudiosos y comentaristas no se han puesto de acuerdo. Hay por lo menos 5 formas diferentes de interpretar esas palabras. ¿Y por qué? Porque son muy extrañas. Porque estás hablando con el hombre más sabio que ha pisado la tierra hasta ahora. A excepción de Jesús, a Él le fue regalado eso. Pero nosotros, nuestra mentalidad, nuestro pecado nos ha hecho redefinir muchas veces cómo observamos las cosas. Y a veces en nuestra mente creemos, no, es más inteligente Einstein. Albert Einstein descubrió ese principio de la relatividad. Yo creo que Einstein era un hombre inteligente, sí, pero nunca comparado con la sabiduría que tenía Salomón. Salomón observó desde el capítulo 1 los ciclos de la tierra. Empezó analizando el Génesis. Y después en el capítulo 3 habló acerca de la soberanía de Dios en los versos 1 al 8, en donde da 14 pares de cosas que la mayoría de los que enseñan la Biblia dicen son acerca de los tiempos de Dios. Yo digo, es acerca de la soberanía de Dios. Nada de lo que hay ahí tú puedes controlarlo. Solamente lo controla Dios. En el capítulo 5 y 6 viene algo tan interesante que a los que les gusta estudiar la Biblia, y sé que aquí en este lugar hay gente que le gusta eso, viene algo que se llama literatura quiasmática, que son principios de cómo se puede leer la Biblia a través de un quiasmo. Un quiasmo es una X. ¿Se han fijado, por ejemplo, por qué Dios nos creó 2 manos, pero abajo hay 2 pies, y en mis 2 manos hay dedos, y a mis pies también hay dedos? Ese es un quiasmo divino. Pero eso solamente se da cuando uno empieza a querer comprender la grandeza que tiene Dios. En este capítulo, del verso 1 al verso 6, les voy a mostrar algo que es muy interesante. No vamos a entrar verso por verso, porque además nos pasaríamos varias horas platicando de ello, pero les voy a mostrar una estructura que tiene del verso 1 al verso 6 bien interesante. En la parte de arriba de sus Biblias normalmente viene algo que se llama perícopa, es decir, un título. Ese título señala como el tema que va a tratar. La Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y versículos, era corrido. A través del tiempo se fueron integrando los capítulos y los versículos. Bueno,
Fíjense bien, les voy a dar lectura. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Cuando las nubes estén cargadas, vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero de donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Y el verso 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Ahora, voy a regresar y vamos a marcar algunas palabras que nos van a dar el contenido de estos 6 versos. Envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca tus inversiones en varios lugares porque, marca, no sabes. ¿Qué riesgos podría haber más adelante cuando las nubes están cargadas? Vienen las lluvias. Un árbol puede caer hacia el norte o hacia el sur, pero donde cae, ahí queda. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. ¿Se fijaron cómo hay 4 frases que subrayamos? 2 que dicen no sabes y 2 que dicen no puedes entender. Eso es la incertidumbre. En realidad lo que está enseñando este verso es que hay muchas cosas que uno realiza en donde son inciertas totalmente. En donde cuando dice envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancias, les decía hace un momento que la traducción en Reina Valera es echa tu pan en el agua, y muchos estudiosos dicen, ¿qué significa eso? Pues si yo echo el pan en el agua, se va a deshacer. Pero cuando vienes a una traducción dinámica como la Nueva Traducción Viviente, encuentras básicamente una traducción que le da más sentido. Envía tu grano por los mares, es fácil de entender. Si sabes, por ejemplo, y has leído, en 2 de Crónicas, capítulo 5, se narra cómo Salomón construyó básicamente una gran nave, es una flota de barcos, y esa flota de barcos la llenaba de mercancía, la mandaba a otros lugares, y después de cierto tiempo regresaban en esas naves con, dice en el versículo, si no recuerdo, 25 o 28, 450 kilos de oro. Eso es la incertidumbre, pero ahora vamos a ver que aquí mismo viene algo también sumamente interesante. Aquí viene qué hay que hacer ante muchas cosas que son inciertas en nuestra vida. Fíjense bien. El verso 5 es muy interesante porque viene una palabra que tú debes de marcar, así como. Así como es una palabra que es un conector de ideas. Entonces lo que está haciendo, así como, es unir las ideas de la parte de arriba con las ideas de la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La incertidumbre es algo que el hombre normalmente tiene en todo lo que hace. Hay incertidumbre en todo. Yo hoy me levanté, pero yo no sabía si llegaba aquí. Y nosotros no sabemos si llegamos para el día de mañana. Tenemos un trabajo, pero es incierto si ese trabajo va a durar mucho tiempo. También es incierto cuánto vas a tener de ganancia. Y también es incierto muchas veces nuestras actividades no solamente laborales, personales, en la familia, pero
Dios nos da un consejo, y aquí viene, fíjense bien. No puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre. Tampoco puedes entender cómo actúa Dios. Ya metió a Dios en la ecuación, porque es algo cierto, nosotros no sabemos cómo actúa Dios. Y aquí viene, siembra tu semilla por la mañana y por la tarde, fíjense, no dejes de trabajar. Aquí está. El hombre que se queda inmóvil, pasivo, es algo que a mí cuando lo estuve estudiando me dejó frío. Hoy en día estamos, aquí hay muchos varones que están en masculinidad auténtica, y uno de los principios que hay es la pasividad que el hombre tiene, a veces en forma natural. No se mueve, deja que muchas veces nuestras esposas hagan algo que nos corresponde a nosotros. Y lo que está dándonos, el mensaje que nos está dando el predicador es, a veces ante la incertidumbre hay un camino que debes de seguir. Seguirte moviendo, seguir trabajando. Pero no olvidemos el verso anterior. Dios. Cuando nuestra vida se basa en entender que Dios es el centro de la ecuación, nosotros podemos entonces darle sentido al libro del predicador, al Eclesiastés. Es cierto que caminar en este mundo no tiene sentido, solamente adquiere sentido cuando yo pongo a Dios en la ecuación. Cuando en este momento yo le digo, Señor, nada de lo que hay para mañana sé que va a pasar, pero yo confío en ti. Mi fe y mi esperanza está puesta en ti solamente. De esa forma nuestra vida puede caminar diferente. De esa forma nosotros podemos entender un libro que para muchos es un libro muy complicado, pero que en realidad está diseñado de una forma tan sencilla para que todos podamos entenderla. Pero necesitamos leerlo. La segunda parte del Eclesiastés, del verso 7 al verso 10, es una llamada, yo digo, qué prudente es el Señor. Acaban de hablar sobre los jóvenes, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere esto justamente. Dice, la luz es agradable, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero que también recuerde que habrán muchos días oscuros. Todo lo que aún vendrá carece de sentido. Gente joven, ahí están los jóvenes. La juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada. Ojo, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano, pero tengan presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Aquí vamos a hacer también un ejercicio para entender estos versos, porque en realidad no está tan complicado como la primera sección. Esta sección está hablando de los ancianos y de los jóvenes. Y nos está dando un consejo a los ancianos. Ya me cuento entre ellos. No tan viejo, pero todavía corro, todavía juego fútbol, pero ya no es lo mismo. Ya no puedo competir con un joven de 20, 30 años. Ya es diferente. Ya cuando uno quiere hacer eso, ya está uno siendo medio insensato. Puede uno perder la dentadura. Bueno, fíjense cómo comienza este verso. La luz. La luz. ¿Qué viene a tu mente cuando viene esta palabra, la luz? ¿No viene a tu mente Génesis? Génesis 1:3. ¿Qué dijo que era la luz Dios? La luz es un símbolo que nos da idea de Dios. La luz, dice, es agradable. Claro, Dios dijo que era bueno haber creado la luz. Dice, qué hermoso es ver el amanecer de un nuevo día. Pregunta, si alguien llega a la ancianidad, no todos llegamos a la ancianidad. Si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día. Los que somos adultos tenemos una problemática
que va creciendo con los años. Nos vamos preocupando más por cosas. Vamos siendo más selectivos. Vamos siendo como, aplicamos más filtros a muchas cosas. Dios dice, no te preocupes tanto por eso. Tú necesitas disfrutar día a día. Por eso la Biblia es continua cuando dice, tienes que ir y entregar tu vida todos los días a la cruz. Porque si nosotros vivimos de una manera en donde estemos añorando cosas, el día que tenga dinero me caso. El día que termine esta casa, entonces vamos a hacer esto. El hombre vive añorando cosas, pero no vive disfrutando su presente. Y esos son de los problemas más graves que tenemos los ancianos también, o las gentes ya adultas. Que tenemos que vencer eso y vivir un día a la vez. Si hoy estamos comiendo con nuestra familia, si hoy estamos disfrutando de este momento, disfrutémoslo. Si yo quiero disfrutar la prédica de la siguiente semana, no sé si voy a llegar. Ni siquiera sé si voy a llegar a la mitad de la semana. Pero lo que sí sé es que en este momento estoy aquí y he pedido a mi Señor que esté con nosotros. Y vivo diariamente pidiéndole eso. Por eso el libro del Eclesiastés en mi vida ha generado una revolución. Porque cada que lo leo digo, Señor, otro mensaje más, otro mensaje más. Dice, si alguien llega a la ancianidad, que disfrute de cada día de vida, pero, y aquí hay un pero, el pero es una palabra, lo que significa es, le da vuelta a la idea. Vengo manejando una idea y de repente digo, pero, es un regreso. Pero que también recuerde que habrá muchos días oscuros. Y hay una discusión enorme entre los comentaristas acerca de a qué se refiere con los días oscuros. Algunos dicen que se refiere a la muerte. Yo en realidad, después de leer varios comentarios, llego a una conclusión. No se refiere a la muerte, porque está hablando en plural, muchos días. La muerte es una solamente. Entonces, hay más énfasis en señalar que este versículo se refiere más bien a los problemas que vamos enfrentando nosotros como viejos y no al tema de la muerte. Y luego dice, todo lo que aún vendrá carece de sentido. Bueno, por supuesto, porque el hombre generalmente, como les he dicho varias veces, sigue pensando en el mañana y anhelando cosas. Ahora que haga este proyecto, voy a hacer esto. Ahora que venda esta casa y gane esto, voy a hacer este negocio. Ahora que haga... No, la verdad es que no es que viva anhelando eso. Vive poniéndolo en manos del Señor. Porque Él es el que va a decidir si un negocio fructifica o no fructifica. Él es el que nos va a dar el camino para decir, este es el trabajo que tú necesitas, disfrútalo. Pero vivimos anhelando trabajo sin preguntarle al Señor. Dice, todo lo que aún vendrá carece de sentido. Y esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte que a mí me enamoró completamente. Fíjense bien, gente joven, aquí hay muchos jóvenes. Este mensaje va para ustedes. La juventud es hermosa. Claro, los que somos viejos sabemos eso, lo aquilatamos. Disfruten cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan de nada, pero aquí. Este verso no es un llamado a ser, y la palabra en México se le llama libertinos, es decir, puedes hacer lo que tú quieras. No, es un llamado a la responsabilidad. Dice, pero, le da vuelta a la idea, recuerden que tendrán que rendir cuentas a Dios. Si yo malentiendo, joven, este mensaje, entonces yo lo voy a sacar cuando quiera y le voy a decir a mi papá y a mi mamá, fíjate, ahí dice que yo disfrute de la vida con todo y que puedo hacer todo lo que yo quiera. Ajá, papá, es tu obligación decirle sí, pero vas a tener que rendirle cuentas al Señor. La responsabilidad es un elemento que habla de que el papá está tomando su posición de padre y los hijos están entendiendo que hay un líder espiritual en la casa. También mamá lo dice, y no porque solamente el varón deba decirlo, pero el hombre está llamado a ser el sacerdote del hogar.
El hombre es el que está llamado a conocer perfectamente la Escritura. Y en ocasiones, desafortunadamente, y lo digo con mucho cariño y respeto, quien es el líder espiritual de casa es la mujer. Es quien toma, porque hay que tomar el papel. No vamos a dejar que la familia caiga. Y la mujer toma el papel de estudiar, orar, analizar. Sí, es cierto, pero porque nosotros los varones estamos dejando de hacer cosas. Si ustedes se dan cuenta, fíjense, a partir de este momento va a haber algo interesante. Hay que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que, fíjense, dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Yo al principio me pregunté, ¿qué relación tiene la preocupación y mantener un cuerpo sano? Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas que digo, preocupación con un cuerpo sano. O sea que si hago mucho ejercicio, bueno, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo más bien, la preocupación es un sentimiento interno, ¿cierto? Y mantener un cuerpo sano es externo. Entonces la enseñanza va en jóvenes, deben preocuparse porque Dios dirija esto, sus preocupaciones. Dios tiene que obrar en ustedes también y ustedes tienen que pedirle consejo al Señor para que este tema de las preocupaciones lo puedan entender correctamente. Nosotros como padres vamos a estar llamados a estar pendientes de ese aspecto con nuestros hijos. Y el aspecto físico también, porque cuando hay salud mental, hay salud física. Los jóvenes son activos, son proactivos, quieren ir a campamentos, quieren tener reuniones con jóvenes cristianos, no están tan interesados en lo que ofrece el mundo, porque están entendiendo, no se les está obligando. Ahora, este ejemplo me llevó a meditar, ¿dónde más yo puedo entender ese punto? ¿Dónde más en la Biblia podría yo pensar que viene un ejemplo que me pudiera ayudar a ver esto? Y dije, sí lo hay. Y de repente dije, Lucas 2:52 habla de cómo creció Jesús. Jesús, no lo lean, no lo busquen, solamente piensen en esto. Hay 4 cosas en las que ese versículo nos enseña cómo creció Jesús. Jesús creció en sabiduría, creció en estatura, así dice Reina Valera, en su gracia con Dios y gracia para con los hombres. ¿Se fijan? Sabiduría, adentro. Y luego en estatura, afuera. Tiene el mismo principio que estamos observando aquí. Jesús está dejando una muestra de decir, el hombre debe preocuparse por lo que hay aquí adentro y debe preocuparse por lo que uno muestra, el testimonio que uno da. Pero además nos da 2 elementos bien interesantes porque son la forma en que se relacionó Jesús con Dios, creció en gracia con Él. ¿Cómo creció en gracia con Él? Claro, su relación se fue fortaleciendo de tal manera que obviamente tenía una relación que cuando los discípulos lo veían orar, por supuesto que se preguntaban, ¿qué está haciendo? Enséñanos de eso que tú haces, porque nosotros no sabemos. Fue lo único que ellos, en toda la Biblia, dice, le pidieron que les enseñara. No les pidió, los apóstoles no pidieron, oye, ¿cómo le haces para que un cojo camine? O para que un ciego vea. No, a ellos no les llamó la atención eso porque sabían quién era Él. Les llamó la atención cómo oraba. Cómo esa relación con Dios fue creciendo de tal manera que se hace tan importante en la vida de un ser humano que te ayuda a decir, yo quiero de eso. Yo quiero vivir eso. Así es como Dios está diciendo que nosotros debemos vivir, mostrando lo que hay aquí adentro. Y a veces mostramos lo que Él no quiere. Porque cuando Adán y Eva pecaron, redefinieron lo que era el pecado. Y a partir de ese momento cada uno de nosotros redefine su propio pecado. Por eso cuando escribimos en Masculinidad Auténtica, escribe ¿qué es ser hombre? Cada uno escribe cosas, aunque similares, diferentes.
porque dejamos plasmado cuál es nuestro pecado. Así es que les voy a repetir. Si alguien les pregunta, oye, ¿de qué trata el libro del Eclesiastés? ¡Wow! Es un libro que me ha animado, es un libro que abrió mi corazón, abrió mi mente. Lo he leído, lo puedes leer audiblemente, pero lo escuchas en 42 minutos. Y si lo quieres leer y tu lectura promedio es término medio, 50 minutos estás leyendo el libro. Pregúntate, ¿quiero verdaderamente un consejo del hombre más sabio que ha pisado esta tierra? Del hombre que no se privó de nada. Compró todo, hizo todo, construyó todo, tuvo todos los placeres. ¿Qué puedo decir de Salomón, el predicador? Si de él no quieres un consejo, entonces a lo mejor estamos desperdiciando totalmente un libro tan bello como este. De todas las series que este año hemos tenido, este es el que más me ha cautivado. Y a veces yo pensaba, no lo voy a leer en mi devocional, hacer mi devocional en el libro del Eclesiastés. No, pero la verdad es que ahora no lo cambio por nada, como dice por ahí un dicho, no lo cambio por nada. Bien, hermanos, eso es lo que hoy tiene el Señor para ustedes. Yo agradezco mucho y bueno, ¿les parece si oramos? ¿Terminamos? Señor, te damos gracias por este momento. Es un momento en el que, Dios, lo único que nosotros queremos pedirte es que nos haga reflexionar acerca de lo que eres, Señor, de la grandeza, de tu sabiduría, que nos des la oportunidad, Señor, de experimentarla. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.